es un gusto aprovechar este espacio para saber más de ti, para aclarar dudas y que sea un espacio seguro en el que todos aprendamos de cada quien. Muchísimas gracias por este espacio y no sé si alguien quiere empezar con una pregunta. Pues yo encantada de estar aquí con ustedes, ¿eh? Creo que va a ser un día muy importante de conocernos mutuamente. Así es que adelante. Gracias, Andrea. Me gustaría preguntarte de los municipios que has recorrido en Morelos, ¿cuál es el donde tú te has sentido, bueno, usted se ha sentido más... Pues ahora me detuve. Gracias. Donde tú te has sentido como en tu casa y cuáles son los factores por los que te has sentido así? Bueno, pues mira, yo he recorrido el estado muchas veces. A veces las personas que vivimos en Cuernavaca no salimos de Cuernavaca, no conocemos muchos lugares del estado de Morelos y no tenemos idea de la gran cultura que existe en cada uno de ellos. Así es que a donde yo he ido me he sentido como en mi casa porque en cada uno de ellos he aprendido de todo, ¿no? De cultura, de gastronomía, las tradiciones, en muchos hay sitios arqueológicos, pero una cosa maravillosa es que en todos hay una biodiversidad increíble, ¿no? Entonces, si me preguntas en cuál me he sentido en casa, en todos me he sentido en casa. ¿Tú eres de algún municipio en especial? Sí, soy de Coatetelco, Morelos. Pues ya ves, ahí el pescado, ¿cómo no se va a sentir uno contento yendo a comer pescado allá a la laguna? Bueno, yo sí siento que como este municipio indígena puede tener como un potencial más grande para turismo. Así es. No sé si tengas la misma idea. Tengo amigos ahí en la laguna y sí creo que hace falta ayudarlos para remodelar sus palapas, ¿no? Exactamente. Porque la gente va y se come delicioso y ellos hacen un gran esfuerzo como comunidad indígena, pero sí creo que hace mucha falta ayudarles a mejorar la parte turística. Yo también creo lo mismo. Muchas gracias. Pero hablando de comida, platillo favorito del estado. ¿Para mí? Ajá. Yo creo que los tamales de Huitlacoche. Los tamales de Huitlacoche. ¿De algún municipio en específico o en dónde los comiste aquí? Los comí en Atlatlaucan, pero pues ya ves que lo típico, que es delicioso también, es la cecina de Yecapixtla, ¿no? Que todos comemos y nos encanta y todo. Pero en realidad tenemos cocina tradicional en prácticamente todos los municipios y cuando te adentras a las cocineras tradicionales, encuentras cosas deliciosas. Por ejemplo, el guaxmole, ¿lo conocen? No. ¿Sí? ¿No? Yo no. Yo no. ¿Conocen los guajes? Sí. Ah, pues se hace con los guajes, se muele el guaje con tomate, cebolla, ajo, se hace una salsita, chile y con carne de puerco normalmente y ese se llama guasmole. ¿Y es originario del estado? Así es, de la zona de Chalcalcingo, Morelos. Ok, qué padre. No, pues gracias. Gracias por la recomendación. Sí. Te agradecería si me pudieras compartir tal vez lugares por visitar en Morelos. Pues mira, es como les decía, son 36 municipios, ¿no? Si tú cada fin de semana tomaras un municipio para irlo a conocer, encontrarías cosas de verdad extraordinarias. Por ejemplo, si vas a Zacualpan, ¿conocen Zacualpan? Sí, ¿no? Yo sí. Bueno, Zacualpan es un pueblito todavía muy tradicional, precioso, con calles empedradas, tiene un convento, tiene un hotel muy bonito que se llama Casa de los Árboles, que tiene temazcal y todo eso. Pero hay una cosa muy interesante, es de los pocos lugares en México que todavía hay mercado de trueque, que vas los domingos y tú llevas, por ejemplo, jabón o sopa o aceite y te lo intercambian por vasijas de barro, por fruta, porque las gentes bajan de los pueblos a este mercado tradicional del trueque, como se hacía hace muchos años, se sigue haciendo ahí en Zacualpan. Entonces, es una cosa que pues no vas a encontrar en otro lado, ¿no? Entonces, yo les recomiendo, como jóvenes y que muchos viven en Cuernavaca, que salgan cada fin de semana a recorrer algún lugar, a acampar o a un balneario, vayan a visitar una zona arqueológica. En todos lados van a encontrar cosas muy bonitas. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo en cultura te quiero preguntar,
¿cuáles son tus escritoras mexicanas favoritas y catalogarlas en tu top 5? Bueno, ¿a ti te gusta la lectura, por lo que veo? ¿Te Sí. gusta escribir? Quiero escribir, pero en literatura me estoy centrando más en filosofía fatalista, y en política mexicana me centro mucho en la sangre roja y el corazón a la izquierda. Entonces, en escritoras mexicanas me gusta mucho Elena Garro, Rosa Castellanos, por ejemplo. Entonces sí me gustaría saber cuáles son tus favoritas. Bueno, pues hay una que es de las favoritas de muchas de nosotros, que es Elena Poniatowska, ¿no? Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque yo creo que es una de las escritoras que nace con el siglo XX como escritora, y entonces a través de sus entrevistas conoció a grandes personajes de México y los pudo entrevistar. Personajes desde la política, grandes escritores, grandes artistas, pero sobre todo recogió acontecimientos muy importantes que pasaron, como el movimiento de los estudiantes del 68, y ella relata en un libro todo lo que pasó ahí en Tlatelolco, ¿no? Y entonces, gracias a ella se conoció lo que sucedió en esa época histórica, porque pues la prensa escondía todo lo que pasaba. Y con ese libro creo que nos ayudó a muchos jóvenes en nuestra época a despertar hacia una conciencia social mucho más fuerte a través del libro Tlatelolco, ¿no? Yo creo que es mi favorita. Sé por buenos amigos y amigas que en tu juventud participaste activamente en colectivos, en organizaciones sociales, que de hecho fuiste maestra rural. Digamos que es algo que quizás se pueda siempre localizar mucho en la juventud, ¿no? Esta energía de poder ver cambios o transformaciones. ¿A ti qué fue lo que te inspiró? Y también si aquella inspiración se ha modificado con el tiempo, si parte de esas necesidades que tú viste en esas realidades ya se transformaron. Pues mira, yo, como dice el dicho, creo que todos los jóvenes debemos de ser revolucionarios, ¿no? Todos, porque los jóvenes debemos de transformar la realidad. Ya los viejitos, que yo no soy viejita, pero los viejitos, ya como que ven todo más calmadamente, pero los jóvenes son los que hacen las grandes transformaciones. Entonces, yo tuve la suerte de ser una joven con grandes ilusiones transformadoras, y me decidí y las llevé a la práctica. Cuando ya vas creciendo, sí es cierto que te calmas un poquito, porque pues ya tienes otras responsabilidades, como las hijas, los hijos, tienes que trabajar, etcétera. Sin embargo, como que esa espinita, ¿no? Ahí se queda, ahí se queda. Y ahora, por ejemplo, ya que mis hijas crecieron, pues ya volví a ser revolucionaria de vuelta. Estoy en un proyecto de transformación, que eso es lo que hice de joven y ahora lo retomo. Muchas gracias. Hola, pues hablando de tu juventud y todo, me gustaría que a mí, bueno, no sé si a los demás nos interesa, claro, que nos contaras un poco de cómo fue tu juventud, si te gustaba algún deporte, si qué era algo que te apasionara, que tal, o sea, lo que hacemos los jóvenes de ahora, pero que en tu tiempo se hacía pues diferente, quiero pensar. Pues es que a nosotros nos tocó una época de muchas, como dice Marco, de muchas transformaciones, ¿no? Yo creo que sí nos marcó en los años 60 y 80, que se rompieron muchos paradigmas en todos los sentidos. En la música, pues nació el rock, ¿no? Por ejemplo, el rock and roll, que era así que para los papás decían, ¿qué es esto?, ¿no? Los chavos que empezaban a usar el pelo largo y la música muy estruendosa, y toda esa parte de transformación musical, que hasta la fecha, pues con mis hijas, a ellas les gusta lo que a mí me gustaba también, Led Zeppelin y todos esos grupos de rock que fueron de mi época, ¿no? Entonces sí nos tocó esa época de transformación en la música, en la ropa, en la vestimenta, incluso en la libertad sexual, porque anteriormente había muchas más restricciones, en nuestra época fue mucho más abierto esta cuestión, y para nuestros papás fue muy difícil entender estos cambios, ¿no? Ahora yo, que soy mamá también, luego pues veo los cambios y digo, pero como a mí me tocó una época muy revolucionaria, trato de ser más abierta, ¿no?
Pero, por ejemplo, creo que también esto que pasó en el 68, que les digo, de la matanza estudiantil, sí nos dio una vuelta de conciencia de que era muy importante que los jóvenes participáramos en abrir las puertas de la democracia, porque tampoco podías participar ni siquiera electoralmente, ¿no? O sea, había un solo partido, había una sola posición política en el país y nosotros dimos la lucha por abrir mayores oportunidades que ahora ustedes pues las disfrutan de alguna manera. Anteriormente no había posibilidades de elegir, por ejemplo, quién te podía gobernar, porque solamente había uno, ¿no? Entonces todo eso costó la vida también de mucha gente, no fue fácil, pero creo que hemos avanzado mucho en México en esas cuestiones de la democracia, gracias a la lucha que dieron jóvenes como yo en su momento, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, primero que nada, si tú te consideras una mujer que lucha y cómo ha sido para ti desde una perspectiva de género también, porque la transformación en México, creo que también, hablando en este sentido de todo lo que pasó a partir de los años 60, creo que tuvo mucho que ver también con la cuestión de género, con la liberación de la mujer, y me gustaría saber cómo ha sido para ti luchar, participar en la transformación del país como una mujer. Yo creo que tocas un tema muy importante porque, fíjate, yo nací en 1956 y 2 años antes de que yo naciera, por primera vez pudimos votar las mujeres. Ahorita es normal, somos pues, como cualquier ser humano, vas y votas, ¿no? Pero no se podía, o sea, te consideraban como pues, prácticamente alguien que no podía pensar, ni podía tener acceso a posiciones, no se diga políticas, ni siquiera en los ámbitos laborales, en muchas cosas. O sea, tú, por ejemplo, en el caso de mi mamá, de esa generación, pues lo que podías estudiar era mecanógrafo, o sea, la secretaria de alguien, ¿no? No, eran muy pocas mujeres las que se metían a carreras como medicina, ingeniería, o sea, eran contadas. En realidad las educaban para ser ayudantes de los hombres, ¿no? Entonces todo eso también como generación nuestra nos tocó ir rompiendo, ¿no? Rompiendo esos esquemas de participación. Entonces la lucha se da en todas partes. También el poder trabajar. Muchas mujeres no podían trabajar. Hablando, por ejemplo, de tu trayectoria trabajando con comunidades y siendo una mujer que estuvo moviéndose mucho, ¿tú sentiste que fue un reto el género para hacer todo esto quizás a nivel social? ¿Sentiste que fue más complicado para ti por el hecho de ser mujer? Claro, por supuesto, por el hecho de ser mujer. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar mucho en comunidades rurales, en donde pues, no era muy común ver que una mujer joven estuviera participando en las comunidades, en la lucha por la tierra, por el agua y todo eso. Sin embargo, yo creo que siempre he tenido un poco de sentido de liderazgo y de responsabilidad y de compromiso. Entonces, aunque era muy joven, porque tenía, pues, pon tú, no sé, 20 años, y la gente me hacía caso. Me hacían caso porque veían que yo estaba realmente comprometida con los intereses de ellos. Si les faltaba agua en su comunidad, si no tenían una escuela y había que construirla, si les habían quitado las tierras, pues tantas cosas que les pasaban a las comunidades. Y como yo me metía a fondo a ayudarles, al final me acababan respetando, pero pues sí, ¿no? O sea, yo creo que yo a lo mejor ni cuenta me daba de esos compromisos que yo me estaba aventando a esa edad, ¿no? Pero sí creo que como mujer siempre es un poquito más difícil que te hagan caso. Yo quiero preguntarte específicamente ya, desde tu experiencia, ¿qué factores crees que son los más importantes para que un proyecto así perdure? Porque sabemos que el problema de la educación, de la nutrición, son problemáticas que son muy complejas, tienen muchos factores. Y
llegar a implementar soluciones necesitan tiempo y cuando hay un cambio o al pasar los años a veces se desechan y para ver cambios hay que persistir. ¿Qué factores tú consideras que son los más relevantes para que un proyecto persista y tenga resultados? Bueno, en primer lugar yo pienso que cualquier proyecto que uno emprenda tiene que tener como una base firme de aceptación. Tiene que haber un porqué, ¿no? Yo, por ejemplo, me encanta el proyecto de Marco, de Resiliencia, no sé si lo conocen, pero pues ellos tienen un porqué, tienen un objetivo en su proyecto de cafetería, cómo le dan trabajo a personas que tienen pues discapacidad y les enseñan a que se puede salir adelante a través de un proyecto económico. Entonces hay un objeto social que hace que ese proyecto tenga una base, tenga una fuerza. Lo mismo tal vez en el proyecto que tú estás mencionando, que no lo conozco a fondo, pero si se trata de un proyecto de mejorar la alimentación de las personas, ustedes saben que pues aquí en México uno de los problemas más grandes que tienen los niños y los jóvenes es el tema de la obesidad. ¿Por qué se da la obesidad? Por los cambios de cultura alimenticia, ¿no? Que tienen que ver mucho con todos estos pues productos chatarra que nos meten desde pequeños y que te llenan el estómago pero no te alimentan, y eso hace que tu organismo vaya adquiriendo una problemática en realidad, ¿no? Entonces, nosotros teniendo tantos productos sanos que producimos aquí en Morelos, como no se diga el nopal, el jitomate, la cebolla, el aguacate, el maíz que no es transgénico, sino que es un buen maíz, etcétera, pues podríamos tener una cultura alimenticia totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la base firme del proyecto? Pues la información. Que la gente que tenga esa información a fondo que le hace ver que va a ser para su bien el cambiar ciertas cosas, ¿no? Es como el alcoholismo, cualquier cosa, cualquier cuestión que nos hace daño, si no estamos bien conscientes y bien informados y lo asumimos, nunca vamos a hacer cambios de hábitos, ¿no? Pues lo mismo en el tema alimenticio, ¿no? Entonces yo creo que la información es un tema básico y la asimilación, la aceptación de eso, ¿no? No sé tú cómo la veas. Pues yo coincido, de hecho, parte del análisis y el acercamiento a estos proyectos era pues precisamente para ver qué podemos hacer. Y caemos a lo mismo, que la falta de conocimiento de lo que tenemos en esta tierra hace que a veces pues elijamos cosas para comer que no nos benefician, cuando podríamos alimentarnos con lo que nace aquí, ¿no? Y además eso implicaría un ahorro de dinero, porque serían productos locales y que ya se cultivan en los municipios. Pero pues sí, la educación, llegar a las comunidades más alejadas, porque si no ha llegado la educación que tenemos en las ciudades, si queremos implementar un nuevo proyecto, hay que ir hasta allá, hasta donde viven. Entonces yo creo que incluso le sumaría al principal, que es la educación, el ir hasta donde están, porque luego pues la distancia es lo que imposibilita a veces un buen resultado. Y por ejemplo, en términos de alimentación, yo creo que todos deberíamos de tener un pequeño huerto en nuestra casa, aunque sean macetas, ¿eh? Yo tengo mis macetas y en cada maceta tengo productos alimenticios diferentes y vengo los fines de semana y las riego y las arreglo, y yo de ahí mismo como chile, jitomate, tengo también pues, mis limones, o sea, trato de producir cosas que voy a comer. No, digo, no puedo todo porque no tengo un terreno tan grande para hacerlo en mi casa, pero sí creo que es bien importante que los chavos empiecen también a llegar más, regresar más al tema de la tierra, ¿no? Yo le preguntaría a la licenciada Margarita, ¿por qué un funcionario que tiene todas las comodidades y un salario pues que no tiene la mayoría de la población se llega a corromper? O sea, ¿cuál es el margen o por qué se llega a corromper? Yo creo que tocas un tema esencial que, bueno, ustedes saben que siempre he estado con el presidente Andrés Manuel López Obrador por una razón, por la lucha que ha dado contra la corrupción, desde las posiciones donde él siempre ha estado.
él siempre ha dicho que el mal de este país ha sido la corrupción. Y yo también en la pandemia me puse a estudiar, estuve trabajando y hice un libro que se llama El Pacto. Y es un libro histórico, bueno, que se basa en la historia de México, en donde inicia el tema de la corrupción y el gobierno, tema central que tú estás tocando. E inicia cuando, después de la Revolución Mexicana, un grupo de estudiantes se ponen de acuerdo y hacen un pacto para llegar al poder y hacerse ricos. Y lo logran, y aparte es real, que es la época de Miguel Alemán Valdés. ¿Cómo logran conjuntarse, entrar al sistema político, llegar al poder y desde el poder hacerse multimillonarios? Y a partir de esa época, que eran los años 40, el sistema político adquiere un nivel de corrupción tremendo, ¿no? Entonces la corrupción lleva a todo, incluyendo la inseguridad, a todos los males lleva, porque ya no se pone en el centro a las personas ni las necesidades de las personas, sino se pone en el centro el llegar a un puesto para enriquecerse. ¿Y cómo se enriquecen? Con el dinero de los demás, porque el dinero que ellos manejan, que es para administrarlo en favor de la sociedad, lo usan para hacerse ricos. Entonces, eso es el mal que todos nosotros, todos los mexicanos debemos de estar combatiendo con todos los funcionarios públicos que están para servirnos, no para servirse, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, yo coincido contigo que este punto de la corrupción es algo que tenemos que terminar, porque si tú tienes un presupuesto de, por poner un ejemplo, 23,000 millones de pesos y te llevas el 30%, ese 30% ya no se aplicó en escuelas, en carreteras, en proyectos de alimentación, en proyectos para personas con discapacidad, en promoción de la lectura para jóvenes, en cuestiones culturales, porque alguien se lo llevó de manera impune y además con impunidad, porque no se devuelve el dinero. Entonces, yo creo que sí es algo que hay que combatir de manera fundamental. ¿Qué le dices a cualquier ciudadano que se siente vulnerable al salir a las calles, tanto de los delincuentes como de las propias instituciones de seguridad? O sea, ¿cuál podría ser la estrategia para que las personas vuelvan a confiar en esas instituciones? Yo creo que tocas un tema central que además les ha tocado, por desgracia, a ustedes como generaciones ya vivir, ¿no? Nosotros, bueno, sí estuvieron los movimientos estudiantiles y todo, sin embargo, sí podía salir segura, cuando éramos niños jugábamos en la calle, o sea, no había ningún problema, ¿no? Pero se fue deteriorando. Y creo que eso es una cuestión que tiene que ver, yo le llamo que es un proyecto de 360 grados. ¿Por qué lo llamo así? Porque no es una cosa para combatir aislada, sino que tiene que ver desde la casa, o sea, qué valores se están generando desde tu propia casa, en las escuelas, y ya tú cuando eres adolescente con tus propios amigos, qué valores estás generando y desarrollando. O sea, ¿te gusta la droga, el alcohol o todo? O también puedes implementar otro tipo de convivencia, ¿no? Yo no digo que no se tomen, pues es normal, están jóvenes y todo, pueden, pero ¿a qué le vas a poner el centro? ¿A eso o a proyectos culturales, a proyectos de convivencia sana, a generar otro tipo de sociedades, de asociaciones sanas y de convivencia y de crecimiento personal, de crecimiento cultural? Entonces, también los jóvenes tienen responsabilidad en términos de, porque ya son jóvenes, ya no son niños, ¿no? En términos de las responsabilidades de convivencia que se generan. Pero también tiene que ver con que estos jóvenes puedan salir a las calles, como tú dices, y sentirse seguros, y ahí es donde viene la parte institucional. O sea,
Si el de arriba es un delincuente o es un corrupto, ¿cómo le vas a exigir a los de abajo que sean honestos y se porten bien con la sociedad? Entonces tiene que ser también barrer de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, para ir terminando con los males de corrupción que hay en la policía, en el servicio público, en todos lados, ¿no? Entonces, por eso yo digo que es de 360 grados, desde la casa hasta las instituciones. Me doy cuenta por todo lo que nos platicas que conoces perfectamente Morelos o conoces al menos la mayor parte del estado. Me da mucha curiosidad saber ¿por qué es tan importante para ti ir hasta los rincones más escondidos de Morelos y cómo lo haces? O sea, tú agarras tu carro un sábado, un domingo y pones el dedo en el mapa y dices, vamos a descubrir, ¿o cómo ha sido para ti esa... y durante cuántos años has estado conociendo Morelos? Pues mira, yo tuve la oportunidad de ser presidenta de una asociación, que era la Asociación de Balnearios del Estado. Entonces, pues ya a partir de ahí me empecé a recorrer todo el estado de Morelos para conocer bien los balnearios, ver cómo trabajaban, cómo funcionaban, qué problemática tenían. Y después pues estuve como secretaria de Turismo. Entonces imagínate, como secretaria de Turismo pues más conocí el estado. Después estuve como secretaria de Cultura, pues todavía más conocí el estado, ¿no? Y ahora me interesa mucho toda la parte social. O sea, qué problemática tienen las comunidades. Por ejemplo, el otro día me fui ahí, ahora que estuvo el volcán con las explosiones fuertes, pensé mucho en las comunidades que están cercanas a 10 kilómetros del volcán, porque a veces nos olvidamos que está la gente ahí. Fui allá a saludarlos, a ver si necesitaban algo, a llevarles cubrebocas, que no usaron mucho, porque ellos están muy acostumbrados a vivir junto al volcán. Sin embargo, sí estaban un poquito asustados. Creo que esta vez el volcán sí se puso más fuerte, más bravo. Entonces, el ir y conocer esas problemáticas sociales para mí es muy importante. Entonces, sí he tratado de ir a las comunidades más lejanas, que están junto a Puebla, junto a Guerrero, junto al Estado de México, porque somos un estado, como ustedes saben, que estamos rodeados por varios estados. Y pues sí, me ha dado la oportunidad de conocer muchos lugares y tengo muchos amigos en todos lados. Te quería contar, Margarita, que el año pasado, a final de año, fui de viaje a la playa. Y un taxista que nos llevaba a Tulum nos estaba contando que tuvo una experiencia medio desafortunada visitando nuestro estado. Primero por las carreteras que le cobraron y que allá no están acostumbrados, entonces visto desde su perspectiva pues era como que muy raro para él. Pero dejando eso a un lado, dice que vino a Cuernavaca muy contento porque había escuchado maravillas, pero que pasó de largo y que no vio nada y que hasta se le hizo que estaba feo. Obviamente no fue a los balnearios, no llegó a otros lugares que no es precisamente Cuernavaca, pero en el estado. Y ahí andábamos dándole el turno, bueno, hasta lo anotamos en una de las hojitas, tienes que ir a Tepoztlán y tienes que ir a las pirámides tal y así. Hasta nos pidió nuestro número para hacer guías turísticos. Salvando un poquito la reputación, ¿no? Tú que eres tan conocedora de los lugares y que incluso nos estás dando clases, que yo soy de aquí de Morelos y algunas de las cosas que has mencionado no sabía, que hasta me dan ganas de a ratito agarrar el carro, como dice nadie, a ver a dónde llego. ¿Tú qué le dirías a ese taxista? ¿A dónde podría acceder o cualquier visitante de Morelos para que no llegue y pase largo y que diga, pues aquí no hay nada, ¿no? Sí. Y si te lanzarías de una vez a ser la guía turística oficial de Morelos. Ay, claro, que me lanzaría a ser la guía turística oficial de Morelos. Pues mira, a veces nosotros mismos, que como yo les decía, vivimos aquí y no conocemos mucho, pero ¿en qué ciudad de México puedes estar en un centro histórico y bajar unas escaleras y encontrar una barranca como la barranca que está en el centro de Cuernavaca? ¿En qué lugar
de México puedes hacer eso, ¿no? Donde se cayó el famoso puente, ¿no? Tamanaco, pero es una de las barrancas más hermosas que hay, con unos amates milenarios, y estamos en el centro histórico de Cuernavaca, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Palacio de Cortés, que no sé si saben, pero es la construcción civil más antigua que hay en el área continental, o sea, en América, ¿no? Porque pues es un palacio que se construyó en la época colonial, cuando Cortés vivió, porque él vivió en la isla de San Salvador, que es que está junto a Haití, lo que era la Española, y ahí él vio construido un palacio del hijo de Diego de Colón, que se llamaba Diego Colón, y él dijo, bueno, algún día yo voy a tener un palacio igual. Cuando llegó a la conquista, pues lo hizo aquí en Cuernavaca. ¿Por qué se vino a Cuernavaca? Pues porque es un lugar maravilloso, ¿no? O sea, lo que es Morelos. Entonces, así como él, pues mucha gente se ha venido, artistas. ¿Cuántos artistas no hicieron aquí su casa? Artistas muy importantes, mexicanos, internacionales, La Tigresa, María Félix, Cantinflas, bueno, Capulina, no muchísimos artistas. Aquí deberíamos de tener el tour de la Casa de los Artistas, porque de verdad, o sea, es increíble. ¿Por qué escogen Cuernavaca? Porque pues es un lugar maravilloso. Entonces a lo mejor el taxista pues llegó en un día pues, que no tuvo la suerte a lo mejor de encontrarse con alguien que le dijera, oye, ven, aquí está el Jardín Borda, la Catedral de Cuernavaca, los museos que tenemos, ¿no? Y pues se fue sin conocer Cuernavaca realmente. Yo quisiera saber qué actividades realizas y si la mujer revolucionaria que eres, intrépida, se puede reflejar en estas actividades. No sé si eres de actividades extremas o... Bueno, pues mira, yo la verdad soy una persona que he aprendido a disfrutar absolutamente todo. O sea, no necesito grandes cosas para ser muy, muy feliz, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, lo que decíamos, me encantó estar a mí en la pandemia porque yo tengo tanto trabajo siempre que es difícil tener un tiempo para mí. Y entonces, ¿en qué lo aproveché? Pues en leer, en escribir, hice una novela, ¿no? Me puse a investigar, me puse a ver mis plantas, cosas que a veces no tengo la oportunidad. Pero un fin de semana, si me visitan mis hijas o amigos, me encanta cocinar, entonces lo disfruto enormemente, ponerme a cocinar para las amigas, para los amigos, todo. Me gusta mucho bailar, entonces si durante un tiempo pues tomé clases de salsa con las diferentes escuelas, porque aquí en Cuernavaca hay muchas escuelas de salsa, y muy buenas, se las recomiendo. Y el baile es bien importante porque en primer lugar te sociabiliza, es un gran ejercicio, te saca las endorfinas, la felicidad, vas a concursos de baile. Yo no sabía que había congresos de salsa. ¿Ustedes sí? Sí. Aquí tengo una pareja de baile. Me surgió la duda de cuál era la música que tú escuchabas cuando eras joven. Sí. Y si esos gustos continúan o cuáles son los artistas, la música que escuchas actualmente. Te digo que a mí me gusta mucho el rock de aquella época, ¿no? Lo que era Creedence Clearwater Revival, el Grand Funk. Puro conocido, ¿verdad? Led Zeppelin. Sí. Los Beatles eran para mí un poco fresas, pero también me gustaban. Los Rolling Stones, o sea, todo eso me encantaba esa. Y después te digo que descubrí la salsa también como música y me gusta mucho. No solo bailarla, sino también escucharla. Y ya cuando quieres meditar, como diría Fer, pues ya hay una música muy bonita, hay una que me encanta que se llama Enya, no sé si la conocen, se las recomiendo. Es
preciosa esa música para escucharla y meditar o estar tranquilo. Bueno, la música es increíble, ¿no? Cuando descubrí Spotify, disculpen por el comercial, joder. Ahora que hablábamos de meditación y de la música, por ejemplo, de Enya, a mí me gustaría preguntarte si tú te consideras una persona espiritual o cómo en los momentos en los que te sientes muy sobrecargada o quizás pues como seres humanos que de repente hay ciertas cosas que necesitamos como reconectar con nosotros. Si tú consideras que eso es importante, si lo haces por medio de la espiritualidad o cuáles son las formas de Margarita para como conectar consigo misma y reconectarse. Pues yo creo que sí hay, a veces no, a lo mejor no podemos explicar, pero yo creo que todos queremos que haya algo mucho más allá que lo que vivimos en la tierra, ¿no? Y eso a lo mejor es la espiritualidad, es como los valores más importantes que puede tener el ser humano, como el amor, ¿no? Como uno de los valores más increíbles que podemos tener nosotros, cómo lo llevas a una parte espiritual. Cada uno lo encuentra a su manera. Yo siempre encontré desde muy joven el amor hacia los demás, como una parte espiritual de mi vida que me ha marcado y que me ha guiado para poder atreverme a hacer cosas más allá de mí misma, ¿no? O sea, el poder querer a la gente para que ese amor que le puedes tener a la gente te lleve a desprenderte de ti mismo para poder dar a los demás. Eso yo siento que es una parte espiritual que me ha marcado. Y la otra es saber ser agradecido. Yo diario me levanto y doy gracias por mi familia, por mis hijas, por mi nieta, por mis amigos, por mis amigas, por un nuevo día, porque estoy sana y porque me permite estar viva. Y esa espiritualidad, pues unos le llaman Dios, otros le llaman Alá, otros le llaman, pues cada quien encuentra su manera, ¿no? Pero yo sí creo que esa cuestión del amor y la gratitud es fundamental. Tengo otra pregunta, perdón. ¿Tú crees que el amor que sentimos o que sientes por la gente y el amor que sientes, por ejemplo, por tu familia, por tus hijas, me parece que tienes una nieta? Sí, apenas nuevecita de un mes. Ay, qué bonito. ¿Sientes que ese amor son tipos de amor diferente o cómo los sientes tú? Pues yo creo que cada uno es especial, diferente. Yo sí creo, ¿no? O sea, creo que el amor por los hijos, por las hijas, es algo supremo. Pero ahora que tengo a mi nieta, hace un mes, me volví un poquito loca de amor también, ¿no? Porque es algo nuevo, estoy experimentando un nuevo tipo de amor. Cuando conoces una amiga, un amigo que te llena, es otro tipo de amor, ¿no? O cuando ves por ejemplo, yo que salgo mucho a las comunidades y que alguna persona grande me abrace y yo la abrace, es otro tipo de amor, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es eso, no que lo material no llene tu vida, que lo llenen otras cosas, ¿no? Y el amor es una de esas cosas que te puede llenar la vida. Nos gustaría saber si está en alguna religión o algo que tiene mucha fe en Dios. Yo soy una persona de mucha fe, pero yo respeto todas las religiones de todo el mundo y también respeto a los que no quieren creer en nada, y yo creo que lo más importante en la vida es el respeto a los demás y el no juzgar a nadie, ¿no? Yo fui criada en un ambiente muy católico, muy fuerte, pero también fui crítica hacia muchas cosas. Entonces aprendí en la vida a respetar. Yo creo que ese es uno de los puntos centrales que nos pueden permitir la convivencia con los demás, ¿no? Entonces sí tengo mi espiritualidad,
pero respeto todas las religiones. Aprovechando que estamos en el mes del Pride, ¿qué le dirías a un chavo que tal vez tiene una relación con alguien de su mismo sexo y no se atreve a salir del closet públicamente por miedo a que digan sus papás, sus amigos o la sociedad en sí? Pues yo creo que ahora hay mucho más conciencia del tema de la homosexualidad y creo que la generación de ustedes ya lo entiende mucho más de lo que se entendía en generaciones pasadas, ¿no? Y creo que ahora todos los papás deberían de ya estar abiertos al tema, porque al fin y al cabo volvemos a hablar del tema del respeto, ¿no? Cada quien tiene una vida y cada quien sabe cómo lleva su vida, mientras tú en cualquier circunstancia seas homosexual o heterosexual, respetes a los demás, no tiene por qué haber una diferencia y tiene que haber un respeto y una aceptación de la sociedad hacia las decisiones de cada persona en su vida, de lo que quiera hacer en su vida. Entonces, yo haría un llamado a papás y a mamás que ya abran su mente y su corazón. Si alguno de sus hijos tiene una preferencia sexual, pues que lo entiendan, que lo quieran, que lo apoyen, que lo ayuden como a los demás. Porque si no, lo que crean también es una división familiar muy fuerte. No tiene caso que los hijos o las hijas se sientan minorizados o aislados por la propia familia y sufran. ¿Para qué queremos sufrir? Volvemos a lo mismo del amor, es el valor fundamental. ¿Cuál va a ser el preámbulo principal de tu proyecto? Yo creo que no puedes ser quien no eres. Hay que empezar por ahí. Los políticos muchas veces tratan de dar una cara que no son para tener votos, ¿no? O sea, y se presentan, como tú dices, elocuentemente, hablan de políticas públicas, hablan de esto y hablan de otro, pero su quehacer personal, histórico, es otra cosa. Entonces yo creo que, por lo menos en mi caso, vengo de una trayectoria personal que tiene que ver con una definición de social por los más pobres en general, en mi vida, una definición de transformar a través del amor, transformar a través del trabajo, transformar a través del poder estar cerca de la gente, y que es una oportunidad de vida para mí, ahora, en esta etapa, en donde pude de joven ser revolucionaria, después una etapa para dedicarme a mis hijas y a ayudarles a crecer como mujeres libres, sanas, y ahora que tengo la oportunidad de volver a regresar al trabajo político transformador en esta etapa de mi vida, porque ya cumplí como mamá, ¿no? Que eso es muy importante también para mí. Y te digo porque a mí se me dio la oportunidad cuando estaban mis hijas chicas de ser senadora, diputada, y dije, no, me voy a dedicar a llevarlas al kinder, a traerlas del kinder, a ir a los festivales de música, acompañarlas. O sea, decidí una etapa de mi vida estar ahí, aprendí muchísimo de esa parte. Y ahora, bueno, ya que cumplí con eso, sí quiero ayudar a una verdadera transformación en mi estado por amor a la gente y el poder lograr, a lo mejor, cambiar algunas cosas, porque tampoco se puede cambiar todo en 6 años, pero sí de una manera colectiva, que es la palabra que tú usaste. No es una responsabilidad solo de una persona, es un trabajo colectivo que tenemos que hacer todos, cada quien en su ámbito, y donde los jóvenes, para mí, juegan el papel más importante. Finalizo, o bueno, me gustaría que nos repartieras o que nos exhortaras o dentro de esta transformación que quien eres, un último consejo, exhortación, sermón, discurso, de incentivar al no quedarnos callados y que nunca dejemos morir esta lucha incendiaria o
nunca dejar morir esta parte revolucionaria y además ser joven, porque eso nunca muere. Cada quien desde el ámbito en donde está, ¿no? A luchar por mejorar su entorno, como un compromiso de cada uno de ustedes para mejorar la situación, sea del campo, del trabajo, de la escuela y de su vida de trabajo empresarial también, porque también hay muchos jóvenes que quieren emprender y también es importante. Entonces, desde donde estén, luchar por mejorar su entorno, no solo pensar en sí mismos, sino pensar en la gente para ayudarla. Gracias.